En este video continuaremos con el primer principio para sistemas abiertos, pero ahora abordaremos la que denominamos parte 2. En la parte 2 vamos a ver los ítems 4b y 4c que corresponden a aplicaciones del primer principio para sistemas abiertos y a la propiedad entalpía. Veremos aplicaciones del primer principio para sistemas abiertos en régimen estacionario que simbolizamos con la sigla SARE. Aplicaremos el primer principio para diversos dispositivos que son de mucha aplicación, muy frecuentes de encontrarnos con ellos en la ingeniería. ¿A qué llamábamos sistema abierto en régimen estacionario? En este caso, el sistema abierto se caracteriza porque sus propiedades no varían con el tiempo. Para que esto pueda cumplirse, significa que en el volumen de control no puede haber acumulación de masa ni tampoco variación de su propiedad energía. Para que esto se cumpla, implica que la variación de la masa en el volumen de control debe ser cero. Es decir que el flujo de masa entrante debe ser al flujo de masa saliente y lo podemos simbolizar directamente con la letra M punto. Con el balance de energía dijimos que no puede haber acumulación de energía en el volumen de control porque si no, no tendría sus propiedades constantes con el tiempo. Entonces, para que esto se cumpla, la expresión del balance de energía queda ahora de esta manera, en la que en el primer término tenemos las energías salientes, tanto con la masa como con el trabajo, y en el segundo miembro tenemos las energías entrantes, tanto con la masa como con el calor. Entonces, nos queda ahora, si ponemos en el primer miembro las energías que corresponden al flujo másico y en el segundo las que se intercambian o interacciones que son calor o trabajo de eje, la expresión del primer principio para un SARE queda de esta manera, donde con el subíndice CQF queremos decir que son las propiedades de las corrientes que fluyen. Entonces, en el primer miembro de la expresión del balance van la suma de las variaciones de energía de las corrientes que fluyen y en el segundo miembro van los intercambios de energía como calor y como trabajo, todo referido a la unidad de tiempo. Ahora vamos a comenzar a aplicar estas expresiones, tanto del balance de masa como del balance de energía de un SARE, a diferentes distintos tipos de dispositivos que son muy comunes en la ingeniería. Comenzaremos entonces por toberas y difusores. ¿Qué son las toberas y difusores? Son nada más y nada menos que tuberías con sección variable. Si nosotros observamos, acá tenemos una tobera donde vemos que la sección transversal va disminuyendo en el sentido del flujo. Y acá tenemos un difusor en el que vemos que la sección transversal va aumentando en el sentido del flujo. Entonces, en la tobera, la sección es decreciente y su principal aplicación es lograr un incremento de la velocidad. Entonces, en la tobera lo que se busca es incrementar la velocidad del fluido y esto se hace a expensas de la propiedad entalpía. Sabemos que entalpía es H igual a U más P por B. Entonces, en este caso, se convierte
la energía térmica y la energía de presión del fluido en energía cinética. En el caso del difusor, el objetivo es al revés. Lo que se busca con el difusor es disminuir la velocidad del fluido. ¿Qué es lo que sucede entonces? Incrementa la propiedad entalpía. Y si incrementa la propiedad entalpía, aumenta la presión y también la temperatura del fluido saliente. Vemos entonces que las toberas y difusores llevan a cabo tareas opuestas. Las toberas incrementan la velocidad de la corriente y los difusores la disminuyen. ¿Dónde se utilizan toberas y difusores? Normalmente en máquinas térmicas rotativas y también, por ejemplo, en vehículos espaciales. Y si todos recordamos cuando regamos el jardín que usamos una manguera, lo que queremos es aumentar la velocidad del chorro y para eso lo que se hace es estrangular la salida de la manguera para lograr esta corriente a mayor velocidad. ¿Cómo quedan entonces las expresiones del balance de masa y de energía para toberas y difusores? Bueno, primero tenemos que tener la precaución de elegir cuál será nuestro volumen de control. Para eso vean que en línea de trazos hemos delimitado, por ejemplo, para la tobera, cuál sería la superficie de control que implica los límites de nuestro sistema abierto. Entonces tenemos la corriente de entrada con una velocidad C1 y un área transversal de entrada A1 y la corriente de salida que tiene una velocidad C2 y un área transversal A2. Vemos entonces que la sección ha sido decreciente, es decir, A2 menor que A1, y sabemos que la velocidad ha aumentado, que es el objetivo de la tobera. El balance de masa, simplemente como sabemos que por ser un SARE el flujo másico de entrada es igual al de salida, podemos reemplazar la expresión de cálculo de cada flujo másico por lo que ya habíamos visto que era flujo volumétrico, que sería C1 por A1 sobre volumen específico B1. Esto para el flujo másico de entrada y una expresión similar para el flujo másico de salida. Es decir, que las áreas, las propiedades volumen específico y las velocidades entrada y salida deben respetar el balance másico que queda escrito como esta ecuación recuadrada. ¿Cómo queda ahora el balance de energía aplicado a la tobera? Una tobera no tiene como objetivo entregar trabajo, ni lo entrega, y el intercambio de calor también es despreciable. Además, no hay variación de energía cinética. Entonces, la expresión del balance de energía queda simplificada, desaparecen los términos variación de energía potencial de la corriente, calor y trabajo intercambiado, y se reduce el balance de energía a esta expresión, donde vemos claramente que lo que dijimos al comienzo, en una tobera se produce un incremento de energía cinética a expensas de una disminución de la entalpía. Si fuera difusor, sería entonces se produce una disminución de energía cinética a expensas de un incremento de entalpía. Bien, continuaremos ahora con otro dispositivo. Turbinas. Una turbina es un dispositivo destinado a producir un trabajo que puede ser aprovechado en el medio. Cuando se trata de turbinas de vapor o de gas, la energía de un vapor o de un gas que circula a través de la turbina es la que permite obtener un trabajo mecánico en el eje. Hablamos de una potencia porque se trata de energía por unidad de tiempo, que sabemos que eso equivale a la expresión de la potencia. En este caso, entonces, se trata de un equipo rotativo
en el cual, como resultado del paso de un gas o líquido a través del sistema de los álabes, el eje puede girar libremente. Acá tenemos entonces el esquema de una turbina, en este caso una turbina axial. A medida que el fluido pasa, realiza trabajo sobre los álabes haciendo girar el eje y obteniéndose un trabajo de eje. Las turbinas de vapor, el fluido que circula es vapor. Y también están las turbinas de gas, en la que el fluido que circula son humos resultantes de la combustión. Entonces, cuando circulan ya sea el vapor o el gas, entran a la turbina y se expanden hasta una presión de salida menor. ¿Dónde se utilizan las turbinas, ya sea de vapor o de gas? Y por ejemplo, en centrales eléctricas de vapor, pueden ser centrales térmicas o nucleares, y también en las centrales de turbina de gas. Y otro uso de las turbinas de gas es en los motores de los aviones. Tengamos presente que también el fluido de trabajo puede ser el agua. En este caso tenemos lo que se llama turbinas hidráulicas. Pero nosotros en termodinámica nos centraremos en las turbinas de vapor o de gas. ¿Cómo se hace la aplicación de los balances de masa y de energía en una turbina de gas? Bien, ya sabemos que lo primero que hay que hacer es delimitar el volumen de control en el equipo, que acá está indicado con línea de trazos. Entonces tenemos la corriente de entrada, que puede ser un vapor, y la corriente de salida, que será el vapor de salida. Entonces, el balance de masa quedará expresado como toda la masa entrante por la sección 1 va a ser igual a la masa saliente por la sección 2. Las expresiones de flujo másico eran C1A1 sobre volumen específico 1 igual a C2A2 volumen específico 2, similar a la que acabamos de explicar recién para el caso de la tobera. Veamos ahora cómo queda el balance de energía en una turbina. Este ejemplo correspondería a una turbina de vapor, pero es similar para el caso de una turbina de gas. Decimos que se consideran normalmente adiabáticas, es decir, como que hay un flujo de calor pero es insignificante. El cambio de energía potencial también es insignificante, así que se desprecia. En el caso de la energía cinética, si bien hay velocidades considerables tanto en la corriente de entrada como la de salida, la variación de energía cinética resulta también despreciable si lo comparamos con la variación de entalpía. Por lo tanto, en la expresión del balance de energía, solo nos quedaron el término vinculado a la variación de entalpía y al trabajo de eje. Entonces, la expresión del balance de energía ha quedado reducida a esta expresión que dice que el producto del flujo másico por la variación de entalpía de las corrientes es igual al trabajo entregado en el eje con signo cambiado. Seguimos ahora con otros equipos muy comunes en la ingeniería que son los compresores. El objetivo de los compresores es incrementar la presión de un fluido gaseoso mediante la reducción del volumen del mismo. Para poder lograr este efecto es necesario ahora entregarle al dispositivo un trabajo de eje. Entonces, las turbinas proporcionan trabajo al exterior, los compresores consumen trabajo desde el exterior. Un compresor también se utiliza para movilizar gases, para hacer circular gases desde una presión baja hacia una presión elevada.
Hay diversos tipos de compresores. Acá hemos representado un compresor rotativo que consiste en un eje que lleva solidario rotores y el trabajo de eje se le suministra justamente en el eje del compresor. Y abajo tenemos otro esquema en el que es un compresor alternativo. Ahora la disminución de volumen se logra en el cuerpo del compresor gracias a un movimiento de vaivén del émbolo. Acá hay un dispositivo biela-manivela que transforma un movimiento rotativo en un movimiento alternativo. Por este conducto se produciría la entrada del gas a baja presión y por la tubería de salida el gas sale del dispositivo a alta presión. Cualquiera sea el tipo de dispositivo que represente el compresor, ya sea rotativo o alternativo, las expresiones que nosotros vamos a plantear son igualmente válidas. Veamos entonces cómo quedan los balances. Apliquemos entonces las expresiones del balance de masa y de energía a un compresor. Acá hemos delimitado el volumen de control, donde podemos ver la zona de entrada del aire y la zona de salida del aire o cualquier gas que sea que se esté comprimiendo. La expresión del balance de masa nuevamente se cumple que el flujo de masa entrante por 1 es igual al flujo de masa saliente por 2. Entonces el flujo de masa entrante lo podemos calcular como la velocidad C1 por la sección A1 y el volumen específico 1 en la entrada igual a el flujo másico de salida, C2 por A2 sobre B2. ¿Qué sucede con el balance de energía? Al igual que en el caso de la turbina, se considera que el intercambio de calor es despreciable. La variación de energía potencial también es despreciable y lo mismo con la variación de energía cinética. Entonces, en definitiva, luego de simplificar estos términos, nos queda que para compresores que no son refrigerados, es decir, en los que no hay intercambio de calor, la expresión del balance de energía se reduce a esta expresión recuadrada, donde vemos que el trabajo que ingresa al compresor se transforma en un incremento de entalpía. Si tuviéramos en cuenta compresores en los que sí hay una salida de calor hacia el exterior para refrigerarlos, en ese caso ya no sería Q0, sino que hay que tener en cuenta el valor de Q que corresponda, tomando en cuenta que en ese caso sería un valor negativo porque es de salida al medio. Otros equipos que también se utiliza para hacer mover fluidos son las bombas. ¿Cuál es la diferencia principal entre la bomba y el compresor? En que las bombas manejan líquidos en lugar de gases. Acá tenemos el esquema de la bomba, donde por la sección 1 se produce el ingreso y por la sección 2 la salida. Como vemos, en la salida la presión es mayor que en la entrada. El balance de masa no lo mencionamos porque es igual que en el caso anterior. Veamos qué pasa con el balance de energía. Nuevamente se modelan como adiabáticas, en este caso siempre una bomba es adiabática, el calor es igual a 0. Las variaciones de energía cinética y potencial son despreciables. Entonces la expresión es similar a la que se aplica en un compresor, donde el trabajo que ingresa a la bomba se transforma en un incremento de la entalpía. Hay otra expresión útil para calcular el trabajo que hay que aplicar a la bomba y es a través de la definición
de trabajo de circulación. El trabajo de circulación responde a la expresión menos integral del producto V por diferencial de P. Como los líquidos son incompresibles, es posible sacar V fuera de la integral y entonces la expresión de cálculo sería W de circulación igual al producto de V por la diferencia de presiones, que como vemos nos va a resultar con signo negativo, lo cual es correcto por cuanto se trata de un trabajo entrante. Bien, acá tenemos imágenes de una bomba en la que podemos ver el equipo y también el motor de accionamiento, que es quien le va a suministrar el trabajo. Ahora vamos a ver otros equipos muy comunes en la industria que son los intercambiadores de calor. Ya mencionamos que son dispositivos donde dos corrientes de fluido en movimiento intercambian calor sin mezclarse. Por lo tanto, deben circular por tuberías que no se comuniquen entre sí. Hay de diferentes tipos, de diferentes diseños, pero el más sencillo sería uno que tiene dos tubos concéntricos, por uno de ellos circula el fluido A y por el otro el fluido B. En este caso se denomina intercambiador de tubo y coraza. Como ven, hay dos intercambiadores de tubo y coraza. En el A se dice que a la circulación es en contracorriente porque el fluido A circula en sentido contrario que lo hace el B. Y en el esquema inferior tenemos un intercambiador de tubo y coraza en equicorriente, donde las dos corrientes circulan en distintos sentidos. Pueden usarse uno u otro según los requisitos de diseño y lo que se desea calentar. Lo que sucede es que el calor se transfiere desde el fluido caliente hacia el fluido más frío, a través de la pared que lo separa. La coraza se aísla, se suele aislar térmicamente para evitar que fluya calor hacia el exterior, sino que lo que se busca es que todo el calor sea intercambiado solo entre las dos corrientes. Acá tenemos otro esquema que ya lo habíamos mencionado. Acá en lugar de tener un único tubo central, hay un mazo de tubos por el cual circula una de las corrientes y ahí está la coraza externa por la cual en su interior circula el otro. ¿Cómo se aplican los balances de masa y energía? Bueno, como se trata de un SARE, el flujo másico total dentro del volumen de control es constante. Fijémonos dónde hemos delimitado nuestro volumen de control. Marcada con línea de trazos, y al volumen de control vemos que tiene dos entradas. Acá tendríamos la entrada del fluido B y acá la entrada del fluido A, y después la salida del fluido A y la salida del fluido B. En este caso hemos graficado un intercambiador de calor en contracorriente. Entonces, hay dos flujos intercambiando calor y hay dos secciones de entrada y dos secciones de salida. El flujo másico total debe ser constante. Por lo tanto, la expresión del balance de masa nos dice que en la suma de m.A más m.B es constante. Veamos ahora el balance de energía. Para calcular el balance de energía, ¿qué simplificaciones hacemos? Bueno, en primer lugar, no hay ningún tipo de trabajo, ni entrante ni saliente. Las variaciones de energía cinética y potencial de las corrientes se considera despreciable. Y además, si todo el intercambiador de calor seleccionado como volumen de control está aislado térmicamente,
tampoco habrá flujo de calor hacia el exterior. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda que la diferencia entre las entalpías de las corrientes que salen menos la de las entalpías de las corrientes que entran es igual a 0. ¿Cuáles son las masas que salen? El flujo de masa A y el flujo de masa B por la sección 2. Entonces tenemos MA por HA2 más MB por HB2 sería la suma de las corrientes en la salida igual a la suma de las entalpías de las corrientes en la entrada. Agrupando, podemos expresar también el balance de energía de esta forma recuadrada, donde tenemos entonces que la variación de entalpía de la corriente A es exactamente igual a la variación de entalpía de la corriente B. Uno de los fluidos disminuirá su entalpía exactamente en la misma medida que el otro fluido la incrementa. En este caso, se ha cumplido que la aislación es perfecta, por eso hemos considerado que el flujo de calor hacia el exterior es 0. Si esto no sucede, habrá que dejar el valor del calor intercambiado y plantear entonces el balance de energía que incluya a esta expresión de la energía en forma de calor. Veamos otro equipo muy utilizado en la industria, que es la caldera, y ya mencionamos que la caldera tiene como objetivo generar vapor. Normalmente el vapor se obtiene como vapor sobrecalentado. Entonces, una caldera se alimenta con agua, esta agua se calienta y posteriormente cambia de fase para transformarse en vapor. Como dijimos, en muchos casos sigue recibiendo calor el vapor saturado para salir como sobrecalentado. Veamos ahora este otro esquema de una caldera donde se observa el ingreso de agua. En la parte inferior tenemos el tambor donde se almacena el agua de alimentación. Esta va ascendiendo a medida que asciende, va recibiendo calor de los quemadores, por lo tanto se va calentando hasta que llega a la temperatura de saturación para la presión de trabajo de la caldera. Entonces allí comienza el cambio de fase y acá tendríamos el inicio de la ebullición y la generación del vapor saturado. Pero en lugar de salir directamente el vapor saturado, vuelve a tomar contacto con humos calientes de los quemadores, de forma que sale el vapor sobrecalentado. Este sería el esquema de una caldera en la que vemos claramente que ya sale de la caldera vapor sobrecalentado. Durante todo este proceso, la presión se mantiene constante. O sea que es un cambio de fase y calentamiento, todo a presión constante. ¿Cómo se aplican los balances de energía y de masa? Tenemos la caldera, la sección de entrada por la que ingresa el agua, con propiedades P1H1, la salida del vapor sobrecalentado, con propiedades P2H2 y también, por supuesto, una cierta temperatura de sobrecalentamiento. El balance de masa será que el flujo másico es constante, o sea que el flujo de masa entrante como líquido tiene que ser igual al flujo de masa saliente como vapor. Veamos ahora el balance de energía. El balance de energía hay que aplicarlo teniendo en cuenta que en este caso no hay ningún trabajo intercambiado,
que la variación de energía cinética se considera despreciable, lo mismo para la variación de energía potencial. Entonces, ahora el balance de energía nos queda de acuerdo a esta expresión, en la que podemos ver que todo el calor que ingresa al fluido se transforma en un incremento de la entalpía del mismo. Otro tipo de procesos, muy utilizados también en la industria, son los procesos de estrangulamiento. ¿Qué es lo que hace un dispositivo de estrangulamiento? Generar una restricción en el flujo. Esta restricción lo que ocasiona es una caída importante de presión en el fluido. Por ejemplo, acá hemos graficado una válvula que está parcialmente abierta y fíjense cómo la sección por la que circulaba el fluido se ve limitada debido a la presencia de la válvula y a la obstrucción que la misma produce. Entonces, acá es donde se produce el estrangulamiento y luego el fluido que sale a una presión menor. Otro caso que también se toma en cuenta como estrangulamiento es la instalación de lo que se denominan tapones porosos, que como su nombre lo indica, son dispositivos que tienen poros en su interior y por lo tanto la sección de pasaje del fluido se ve reducida. Acá entonces tenemos ejemplos de dos posibles dispositivos de estrangulamiento: una válvula parcialmente abierta y un tapón poroso. Vamos a ver ahora cómo aplicamos los balances de masa y energía. Veamos entonces, acá tenemos el esquema de la tubería en la que encontramos la presencia de una válvula de estrangulamiento y hemos delimitado el volumen de control que, como ven, estas dos secciones de entrada y salida las hemos alejado una pequeña distancia de la propia obstrucción o sección de paso a través de la válvula. Bien, entonces circula el fluido atravesando la válvula. El balance de masa obliga a que el flujo de masa que ingresa al dispositivo tiene que ser exactamente igual al fluido de masa que sale, porque sabemos que la masa es conservativa. Veamos ahora el balance de energía. En este caso, no hay intercambio de calor, no hay intercambio de trabajo, la variación de energía potencial es despreciable y lo mismo con la variación de energía cinética. Acá merece hacerse la aclaración que si bien las velocidades en las proximidades del estrangulamiento son elevadas, habiendo elegido apropiadamente las secciones de entrada y salida de nuestro volumen de control, la variación de energía cinética se vuelve despreciable. Entonces, en lo que queda reducido el balance de energía es que la entalpía a la entrada debe ser igual a la entalpía de salida. Es decir, que en un proceso de estrangulamiento, las entalpías de la corriente de entrada y de la de salida son iguales. No es correcto decir que se trata de dispositivos isoentálpicos. No son isoentálpicos porque se trata de procesos en los que internamente no podemos asegurar que hay estados de equilibrio. Sí hay un estado de equilibrio en la entrada y un estado de equilibrio a la salida, pero en toda esta zona de circulación, atravesando el orificio de la válvula hasta la salida, no hay estados de equilibrio. Entonces nosotros solo podemos asegurar que la entalpía
en la entrada es igual a la entalpía en la salida, pero no lo que pasa dentro del dispositivo porque no son estados de equilibrio. Veamos entonces qué es lo que sucede. Dijimos que la entalpía de entrada es igual a la entalpía a la salida. Como la entalpía es la suma de los términos U más P por B, ¿qué es lo que puede suceder? Pueden darse dos casos distintos. Si la energía de flujo de salida es mayor a la energía de flujo de entrada, para que se mantenga la constancia, debe ser U de entrada mayor a la U de salida. ¿Esto qué es lo que implica? Implica que si la U de salida es menor a la de entrada, se ha producido una disminución en la temperatura. Esta característica de los flujos es la que se utiliza en los fluidos usados para refrigeración, donde se coloca una válvula de estrangulamiento y el fluido a la salida tiene no solo menor presión que la entrada, sino también menor temperatura. Entonces, la presión siempre disminuye, pero la temperatura puede aumentar o disminuir. En este caso, donde hemos considerado que el trabajo de flujo de salida es mayor, entonces la energía interna debe ser menor y también la temperatura. Podría darse el otro caso en que si bien la presión disminuye, pero la energía de flujo en su conjunto también disminuye a la salida que la de la entrada, entonces en este caso para lograr la constancia de entalpía debe ser U2 mayor que U1. Si U2 es mayor es porque la temperatura 2 también es mayor a la temperatura 1. En este caso ha habido disminución de presión, pero aumento de temperatura. Si se tratara de un gas ideal, como la entalpía de entrada debe ser igual a la de salida, dado que en los gases H es función de T, si la entalpía 1 es igual a la entalpía 2, necesariamente para los gases ideales debe ser la temperatura 1 igual a la 2. Entonces, para gases ideales, T1 igual a T2. Para otro caso que no sean gases o fluidos ideales, la temperatura al atravesar el dispositivo de estrangulamiento puede aumentar o puede disminuir según lo que pase con la energía de flujo. La entalpía de entrada es igual a la de salida, la presión de salida es menor a la de entrada, la temperatura puede ser igual, mayor o menor a la de la entrada. Justamente el coeficiente que nos da idea de cómo varía la temperatura con la presión cuando la entalpía es constante se denomina coeficiente de Joule-Thomson. La definición matemática de este coeficiente es la derivada de T respecto de P para H constante. Y según vimos anteriormente, la temperatura puede disminuir, permanecer constante o aumentar con la presión cuando la entalpía de entrada y salida es la misma. Es decir, que el coeficiente de Joule-Thomson podrá ser menor que 0 cuando T aumenta al disminuir P, igual a 0 cuando T permanece constante y mayor a 0 cuando la temperatura disminuye al disminuir P. Entonces, el coeficiente de Joule-Thomson es una medida del cambio en la temperatura con la presión durante un proceso de entalpía constante. Si logramos graficar la función de T con respecto a P a entalpía constante, mu JT, o sea, el coeficiente de Joule-Thomson, sería la pendiente de estas líneas de entalpía constante. Veamos entonces cómo
podría imaginarse un ensayo experimental para poder lograr estas curvas que me representan líneas de h constante teniendo a p como variable independiente y a t como variable dependiente. Acá tenemos entonces el diagrama TP y para poder obtener las curvas de igual entalpía, imaginamos un ensayo que consiste en una tubería en la que se instala o interpone un tapón poroso. Las condiciones de entrada para cada ensayo son las mismas, es decir, las propiedades del flujo a la entrada del tapón poroso son las mismas. Una vez que se hace ingresar el flujo a P1 y T1 por el tapón poroso, sabemos que lo que va a suceder es que va a salir con menor presión. Sería, por ejemplo, el caso de este estado 2, que está a la izquierda del 1 porque la presión ha disminuido, y en este caso la temperatura ha aumentado. Si reemplazamos el tapón poroso por otro mayor y se hace circular un fluido que tiene las mismas condiciones de entrada que el anterior, tendremos otras condiciones de salida dadas, por ejemplo, por este estado 2, en el cual ha habido una mayor caída de presión y la temperatura ha continuado aumentando. Estos tres estados, el de entrada 1, el primer estado de salida 2 y el otro estado de salida cuando reemplazamos al tapón poroso, en los tres casos la entalpía es la misma, porque como la entalpía es igual a la de entrada y las condiciones de entrada se han conservado, tenemos que la entalpía de este estado es igual a la del segundo y es igual a la del tercero. Si se continúa reemplazando el tapón poroso por otro mayor, conservando siempre las propiedades en el fluido de entrada, lograremos otros estados de salida, tal como este estado 2, que también ha experimentado un incremento en la temperatura, pero llegará un momento en que, al reemplazar el tapón poroso, aun cuando la presión siga disminuyendo, la temperatura ahora comience a disminuir. Si recordamos, esto se debía al comportamiento de la energía de flujo de la corriente. Por lo tanto, la línea de entalpía constante presentará un máximo y luego irá disminuyendo. Si se repite esta experiencia para otras condiciones de entrada del fluido, tendremos otra curva isoentálpica que también presentará una temperatura creciente, luego un máximo y finalmente continúa disminuyendo. Entonces, a la derecha del punto de inflexión o el punto máximo, tenemos que el coeficiente de Joule-Thomson es negativo, porque la presión disminuyó y la temperatura aumentó. A la izquierda del máximo tendremos un coeficiente de Joule-Thomson positivo, porque tanto la presión como la temperatura disminuyen. Si se unen todos los puntos máximos para las diferentes isoentálpicas, se obtiene una curva que se llama curva de temperaturas de inversión. Si se hace la experiencia con un tapón poroso en el cual la entalpía es suficientemente grande, podría suceder que no se llegue al máximo y que siempre suceda que la temperatura sea creciente, o sea que el coeficiente de Joule-Thomson sea negativo. Entonces, la única forma de lograr una disminución en la temperatura como consecuencia del estrangulamiento es trabajar con entalpías que correspondan a valores menores al que supera
la curva de temperatura máxima de inversión. Bien, entonces acá hemos analizado cómo se puede comportar el coeficiente de Joule-Thomson y qué significa que sea negativo o que sea positivo. Ahora veamos otro caso de sistemas abiertos en régimen estacionario, que es el caso de que haya un flujo de fluido dentro de una tubería. En este caso, hemos representado una tubería en la que la sección ha sido variable y además la altura de la sección de salida respecto a un plano de referencia es superior a la altura de la sección de entrada. Entonces, que se cumpla el balance de masa significa que la masa por unidad de tiempo que ingrese en la sección 1 tiene que ser exactamente igual a la masa por unidad de tiempo que egresa por la sección 2. Y si recordamos las expresiones de cálculo de los flujos másicos, tendremos que el flujo másico 1 será C1 por A1 sobre volumen específico 1 y el otro C2 por sección 2 sobre volumen específico 2. Veamos qué pasa si se tratara de un fluido incompresible. Si se trata de un fluido incompresible, los volúmenes específicos, por ser incompresibles, se mantienen constantes, no varían. Significa que si debe cumplirse el flujo másico en un fluido incompresible, dado que V1 es igual a V2, debe cumplirse que C1 por A1, o sea, el flujo volumétrico 1, debe ser igual al flujo volumétrico 2. Si se diera el caso en que las secciones de entrada y salida son iguales, necesariamente el flujo másico obligaría a afirmar que la velocidad de entrada debe ser igual a la velocidad de salida. Veamos ahora el balance de energía. Se trata simplemente de aplicarlo teniendo en cuenta que si se trata de una tubería aislada, no habría intercambio de calor. No hay intercambio de trabajo, entonces debe cumplirse que el primer término nos va a quedar igualado a 0. En caso de que no esté aislado, habrá que tener en cuenta entonces el término de intercambio de calor. Pero vemos entonces, en el caso de que Q y W sean 0, debe cumplirse que la suma de la variación de entalpía más la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial es igual a 0. Dicho de otra forma, las sumas de las energías entrantes con el flujo de entrada debe ser igual a la suma de las energías salientes con el flujo másico de salida. Ahora aplicaremos el primer principio para el caso de sistemas abiertos que no están en régimen estacionario. Un caso particular sencillo de régimen no permanente, que es cuando se da el llenado o el vaciado de recipientes. Acá tenemos un ejemplo de un recipiente que se está alimentando de una línea que tiene condiciones de presión, temperatura y entalpía dadas y que una vez que se abre la válvula, este fluido puede ingresar al recipiente y llenarlo. Además, estamos considerando que hay un flujo de calor desde el sistema al entorno. Entonces, durante un cierto intervalo de tiempo delta T, va a ingresar masa a nuestro volumen de control que ahora, como tiene variación de masa, no se encuentra en régimen estacionario. ¿Cómo se aplica ahora el balance de masa? Sabemos que la acumulación de masa en el volumen de control surge de restar
toda la masa que ingresó menos toda la masa que salió en ese intervalo de tiempo delta T. Si simbolizamos con el subíndice 1 el estado inicial y con el 2 el estado final de nuestro volumen de control, la acumulación o variación de masa será la diferencia entre m en el estado final y m en el estado inicial. Entonces, esa diferencia m2 menos m1 la podremos calcular con la diferencia entre el flujo de masa que entró en el delta T menos la masa que salió en ese delta T. Como en este caso particular, que representa un llenado, no hay masa que haya salido, entonces ms es 0 y nos queda que la masa en el estado 2 del volumen de control será la que había en el estado inicial más la masa que ingresó. Esto también podría aplicarse a un vaciado. Si fuera un vaciado, entonces lo que sucedería es que la masa entrante es la que se haría 0. Veamos ahora la aplicación del balance de energía a este recipiente que se está llenando. Recordemos que la masa, cuando circula, lleva consigo una cierta energía. La masa circulante tiene como energías la entalpía, la energía cinética y la energía potencial. La expresión del balance de energía para el caso más general, que es sistema abierto en régimen no permanente, es esta expresión, donde tenemos el delta U para mi volumen de control, que es este que hemos indicado con línea de trazo, más la energía que trae la masa saliente, que era H más energía cinética más potencial de la masa saliente, menos la energía que trae la masa entrante, que es el producto de ME por la entalpía más la energía cinética más la potencial de la masa entrante, es igual a la diferencia entre todo el calor intercambiado en ese delta T menos todo el trabajo que ha salido en ese delta T. Si lo tomamos en cuenta para este caso, el delta U del volumen de control lo calcularemos como el producto de M por U en el volumen de control en el estado final menos el producto M por U en el volumen de control en el estado inicial. Entonces, esta diferencia es el delta U en el volumen de control. El resto lo hemos dejado igual, solo que en lugar de poner las expresiones de cálculo de energía cinética y potencial, hemos directamente simbolizado con S y EP. En este caso particular, no ha habido masa que sale y hemos considerado despreciables las energías cinética y potencial de la masa que ingresa. Además, no ha habido transferencia de trabajo con el entorno. Por lo tanto, ¿cómo quedaría la expresión? Hemos hecho 0 todo el paréntesis, el término que corresponde a la masa saliente, entonces nos quedó solamente el delta U del volumen de control, como hemos considerado despreciable energía cinética y potencial, esto nos ha quedado igual a Q más el producto de la masa que entró por la entalpía de la corriente que entró. En este caso, si es que estamos considerando un flujo de calor saliente, tendríamos que cuando reemplacemos tener en cuenta que Q le corresponde un signo negativo. Entonces este ha sido un ejemplo de cálculo de la expresión del primer principio para régimen no permanente
para el caso de un recipiente que se está llenando. Bueno, con esto hemos terminado los casos de aplicación del balance de energía y de masa para distintos casos concretos y vamos a pasar ahora a hablar, a comentar, a reforzar el concepto de entalpía. Dijimos que por definición, entalpía es la suma de la energía interna U más el producto de la presión por el volumen. Como tanto U como P y como B son propiedad, H también es propiedad. Es una propiedad que mide energía que se obtiene como la suma de la energía interna, que sería la energía que tiene la corriente como consecuencia de todas las energías microscópicas, más el producto P por B, que hemos dicho que se llama trabajo de flujo o energía de flujo, y es el que tiene la corriente como consecuencia de tener una cierta presión, que le da la posibilidad de empujar al resto del fluido y moverlo como consecuencia de esa presión P. Quiere decir que H podríamos decir que simboliza la energía que tendría una corriente circulante debido a la energía microscópica y debido a la energía de flujo. Entonces, la entalpía es una propiedad termodinámica. Por ser propiedad, si se definen dos propiedades intensivas independientes y por lo tanto queda definido el estado del sistema, también quedará definido el valor de H. Esto es lo mismo que decir que H puede expresarse como una cierta función de dos propiedades intensivas cualesquiera. En este caso hemos elegido P y T. Si nos referimos a la unidad de masa, ahora simbolizamos a H con letra minúscula, que será la entalpía total dividida la masa, y también será una cierta función de dos propiedades intensivas independientes, en este caso P y T. Por ser H una propiedad, o sea, una función de punto, quiere decir que tiene una diferencial exacta. Y esta diferencial H, como depende de P y T, la podremos calcular como la suma de dos diferenciales parciales. Entonces, la diferencial total de H será la suma de la parcial de H respecto de T a presión constante por diferencial T, más la parcial de H respecto de P a temperatura constante por diferencial P. Significa H función de estado, significa diferencial H una diferencial total, que se obtiene como la suma de dos diferenciales parciales. ¿Qué pasa para el caso de los gases ideales? Sabemos que por definición, dijimos la entalpía es U más P por B, para el caso de los gases ideales, P por B es NRU por T. Como además para los gases ideales se cumple que U es F solo de T, nos quedará que H es una función de T más el producto NRU por T. Este segundo término, N es constante, RU constante, es decir que también es una función de T. Por lo tanto, en los gases ideales, H también es función solo de T. Una vez que se define T, queda definido H para el caso de los gases ideales. Veamos ahora cómo podemos encontrar otras relaciones útiles que vinculan a la entalpía. Sabíamos que para los sistemas cerrados
diferencial Q menos diferencial W es igual a diferencial U. Para procesos cuasiestáticos, diferencial W es igual a P diferencial B. Entonces nos queda que diferencial Q menos P diferencial B es igual a diferencial U. Si recordamos la definición de entalpía H igual a U más P por B y diferenciamos, queda diferencial H igual a diferencial U más P diferencial B más B diferencial P. De acá podemos despejar diferencial U, pasando al otro miembro quedaría igual a diferencial H menos P diferencial B menos B diferencial P. Si ahora reemplazamos diferencial U de esta última expresión en la que hemos denominado expresión 1, nos quedará que diferencial Q menos P diferencial B ahora es igual a diferencial H menos P diferencial B menos B diferencial P. Simplificando P diferencial B de los dos miembros, nos queda que diferencial Q es igual a diferencial H menos B diferencial P. Es decir, otra expresión del primer principio en el que ahora aparece la propiedad H. En esta expresión vemos que si el proceso es isobárico, o sea, a presión constante, diferencial P es 0. Entonces, si diferencial P es 0, quiere decir que en una transformación isobárica, diferencial QP es igual a diferencial H. Como diferencial QP la podemos calcular como CP diferencial T, nos queda que CP diferencial T es igual a diferencial H. Hemos encontrado entonces que si habíamos dicho que la diferencial total diferencial H era igual a esta expresión y hemos hecho P constante, o sea, diferencial P igual a 0, entonces nos ha quedado que CP es exactamente igual a diferencial H sobre diferencial T a presión constante. Por lo tanto, ya sabemos a qué es igual la parcial de H respecto de T a presión constante, y es igual a C sub P, o sea, el calor específico a presión constante. Para gases ideales, H varía solo con T. Entonces ahora ya no tiene sentido hablar de derivada parcial de H respecto de T porque H es solo función de T. Entonces, para gases ideales, Cp es la derivada total de H respecto de T. Ahora veamos otra relación muy útil que es la denominada ley de Meyer. La ley de Meyer se aplica a gases ideales y surge de considerar las dos expresiones del primer principio para sistemas cerrados que hemos acabado de definir, y es que diferencial Q se puede calcular como diferencial U más P diferencial B o bien diferencial Q igual a diferencial H menos B diferencial P. Como los dos casos, el primer término es diferencial Q, los dos segundos miembros son iguales. Entonces nos queda que diferencial U más P diferencial B es igual a diferencial H menos B diferencial P. Vimos que para gases ideales se cumple que siempre diferencial U es igual a CB diferencial T y que diferencial H es igual a CP diferencial T. Entonces, reemplazando diferencial U y diferencial H en esta expresión, nos queda CB diferencial T más P diferencial B igual a CP diferencial T menos B diferencial P. Poniendo en el primer miembro los dos términos que tienen que ver con diferencial T y sacando factor común diferencial T,
nos queda que el producto de Cp menos Cv por diferencial T es igual a P diferencial B más B diferencial P. Este término, el segundo miembro, es lo mismo, lo podemos expresar como la diferencial del producto P por B. Y para gases ideales es lo mismo decir P por B que RU por T. Entonces nos queda que Cp menos Cv diferencial T es igual a la diferencial del producto RU por T. La diferencial de RU por T, como RU es constante, es lo mismo que decir RU por diferencial T. Si comparamos esta igualdad, simplificamos diferencial T, entonces nos queda que para gases ideales, la diferencia entre Cp y Cv es igual a RU. Esta es la que se denomina ley de Mayer y se cumple para gases ideales. Si ustedes se toman el trabajo de mirar la tabla A2B de Cengel que hemos usado para obtener valores de los calores específicos principales Cp y Cv, pueden ver que cualquiera sea la temperatura, en los gases ideales se cumple que la diferencia entre Cp y Cv es igual a RU, si estamos midiendo a Cp y a Cv por unidad de moles. Si medimos Cp y Cv por unidad de masa, la diferencia será igual a la constante particular, sea cual sea la temperatura de un gas ideal. Bueno, amerita entonces hacer una comparación entre la energía interna U y la entalpía H. La energía interna tiene significado físico, sobre todo en sistemas cerrados o masas fijas, y hace referencia a la energía asociada a la naturaleza microscópica de los sistemas. En cambio, la entalpía tiene significado físico cuando hacemos referencia a masas circulantes, incluyendo la entalpía no solo la energía microscópica, que es la energía interna, sino además la energía de flujo o trabajo de flujo, que hemos visto que es la energía asociada a la presión de una masa circulante. Con respecto a las expresiones del primer principio, para sistemas cerrados tenemos que diferencial U se utiliza como diferencia o se calcula como diferencia entre diferencial Q y el trabajo de expansión o compresión P diferencial B. Para el caso de sistemas abiertos, diferencial H se calcula como la diferencia entre diferencial Q y el trabajo de circulación menos B diferencial P, por eso ahora acá vemos un signo más. Esta es la expresión del primer principio para sistemas abiertos cuando hemos despreciado variaciones de energía cinética y potencial. ¿Qué hemos visto para el caso de la energía interna? Que la parcial de U respecto de T a volumen constante es la propiedad Cb y la parcial de H respecto de T a presión constante es la propiedad Cp. En el caso de gases ideales, como U depende solo de T, es la derivada total de U respecto de T igual a Cb o la derivada total de H respecto de T igual a Cp. Como U es solo función de T, siempre podemos calcular diferencial U para gases ideales como Cb diferencial T. Y también para gases ideales, como H es función solo de T, siempre podemos calcular diferencial H como Cp diferencial T, sea o no sea a presión constante porque H depende solo de T. Además, en un proceso isocórico, el calor intercambiado lo podemos calcular a partir de la variación de U.
Y en procesos isobáricos, el calor intercambiado lo podemos calcular como la variación de H. ¿De dónde surge esto? Y del primer principio, si P es constante, diferencial QP es diferencial H. Y del primer principio, si el volumen es constante, diferencial Q a volumen constante es igual a delta U o diferencial U. Ahora, veamos el caso de procesos adiabáticos. En un proceso adiabático llevado adelante por un sistema cerrado, por ser diferencial Q0, nos queda que delta U es exactamente igual al trabajo de expansión o compresión. Para un proceso adiabático llevado adelante por un sistema abierto, es, como diferencial Q es 0, delta H igual a la integral de B diferencial P. Bueno, acá hemos hecho entonces comparaciones entre energía interna y entalpía y expresiones de cálculo que se aplican para cada caso. Con esto damos entonces por terminado este video y por lo tanto ya hemos finalizado la